Hola chicos, muy buenos días. Hola Edwin, John, Nicolás, Ronald, muy buenos días. ¿Me Bien, escuchan? profe. Hola Ronald. Listo. Bueno, muy buenos días a todos. Siendo hoy 15 de septiembre, vamos a dar inicio a nuestro último, no casi último, antepenúltimo encuentro de la materia Fundamentos de la Programación. Listo. El día de hoy ya vamos a ver lo último de nuestro módulo, ¿sí? Nuestro módulo de fundamentos. En otras palabras, esta va a ser nuestra última clase, se podría decir, porque la siguiente clase, que sería ya el próximo 22, ¿sí? Ya tendríamos programado nuestro examen final, ¿listo? Examen final que cubre toda la teoría que hemos mirado, todas las diapositivas que les he presentado a ustedes. Listo, el examen va a ser un poco práctico y también teórico, obviamente. Vamos a desarrollar unos pequeños ejemplos y también va a ser un examen de preguntas de selección múltiple. ¿Listo? Bueno, voy a compartirles pantalla. Por favor, me confirman si están visualizando correctamente. Listo. ¿Visualizan la pantalla, chicos? Bueno, visualizan por favor la pantalla, necesito que me contesten. Sí. Listo. Ok, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre unos elementos muy importantes para poder nosotros realizar de la mejor manera posible una construcción de un algoritmo. ¿Sí? Si nosotros no tenemos en claro estos elementos, este tipo de estructuras, ¿sí? Nosotros no vamos a poder realizar una buena programación. Bueno, es por eso y es de vital importancia tener como conocimiento fundamental, ¿sí?, estos aspectos y elementos de la construcción de un algoritmo. ¿Listo? ¿Cuáles son estos elementos que construyen un algoritmo? Simplemente son las estructuras lógicas y los datos que nosotros vamos a manejar dentro de un algoritmo. Bueno, para efectos de presentación de datos en un computador, obviamente, si el computador no reconoce una estructura o una estructura lógica o algún dato, ¿sí?, pues obviamente el computador no los va a reconocer y no nos va a ejecutar lo que nosotros deseamos plantear dentro del algoritmo. ¿Listo? Entonces, estas estructuras lógicas siempre van a ser con efectos de representación para que el computador lo pueda representar. ¿Listo? Obviamente están los numéricos, ¿sí?, que estamos hablando de los números enteros y los reales, ¿sí?, y los no numéricos, que estamos hablando de los caracteres y también de los strings, de las famosas cadenas. Bueno, a estos elementos dentro de un algoritmo, ¿sí?, enteros, reales, caracteres, string, damos referencia a que se denominan tipo de datos. ¿Listo? Tipo de datos. Tenemos el integer, que es el entero, que es un tipo simple, y dentro de estos es ordinal. O sea, ¿por qué ordinal? Porque siempre se lo va a manejar dentro de un programa o dentro de un algoritmo, ¿sí? Integer es pues el acrónimo en inglés y entero en castellano. ¿Listo? Dice que al declarar una variable de tipo entero, estamos creando una variable numérica, ¿sí?, que puede tomar valores positivos o también negativos. Sí, podemos tener integer negativos, -1, ¿sí?, como integer positivos, como el número 1. ¿Sí? Lo único que tenemos que tener en cuenta aquí que un entero no va a tener parte decimal, no va a tener puntos, no va a tener comas, no va a tener apóstrofes. ¿Listo? Eso significa que va a ser completamente entero el número.
Bueno, papeles que desarrolla. Me va a ayudar a controlar una estructura repetitiva. Me va a ayudar a controlar un bucle. ¿Sí? Usarla obviamente como un contador. ¿Sí? Entonces me dirán, ¿pero qué es un bucle? ¿Sí? Un bucle, como la palabra lo dice, es declarar la instrucción desde un comienzo, ¿sí? Y cada ciclo que dé, según la cantidad de ciclos que yo haya programado en el computador, pues este va a ejecutar, ¿sí? ¿Por qué me va a ayudar a controlar el bucle? ¿Por qué? Porque yo le voy a declarar una variable que le va a decir, señor bucle, usted, un momento por favor, verifico. ¿Por qué me va a ayudar a controlar el bucle? Porque yo le voy a decir, señor bucle, necesito que usted dé única y exclusivamente 5 vueltas, hasta 5 vueltas, o sea, 5 veces me repite por favor la instrucción, ¿sí? Pero si yo le coloco, señor bucle, yo quiero que usted dé 5.5 vueltas, no se podría, ¿verdad? Si yo le digo que le dé 3.85 vueltas, tampoco se va a poder. Es por eso que los bucles siempre van a ser tipo entero. O sea, 5 vueltas, 2 vueltas, 100 vueltas, 1000 vueltas, un valor entero. ¿Listo? Bueno, obviamente vamos a realizar operaciones enteras, es decir, sin parte decimal, que eso ya habíamos dicho. Ustedes aquí en esta imagen pueden darse cuenta, ¿sí? Estamos colocando el tipo de variable, estamos declarando una variable i, tipo entero, que sería el contador, y n, tipo entero, que sería de tipo integer. ¿Listo? Vamos a comenzar asignando un valor máximo, que n sea hasta igual a 10, y i, que vamos a hacer el contador que vaya de 1 en 1. ¿Listo? Miren, des en cuenta, n es igual a 10 y i es igual a 1, mientras que el incrementador sea menor o igual que 10. Si el incrementador llega a menor o igual que 10, ¿sí? Entonces, por favor, comience el ciclo repetitivo, aquí dice do begin, comience el ciclo repetitivo y escriba el valor de i es i, el incremento. Y que también cuando le dé el valor de i, por favor, lo incremente en 1. Eso significa que vamos a hacer que primero llegue al primer ciclo, ¿sí? Y para que pase el segundo ciclo le vamos a colocar 1 más 1 y se va a la segunda vuelta que es 2. 2 más 1 se va a la segunda vuelta que es 3. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos ciclos, perdón, cuántas instrucciones, cuántas veces va a dar el ciclo, la repetición, chicos? ¿Cuántas veces se repite el ciclo según este ejemplo? 10 veces. Perfecto, 10 veces, ¿listo? Ok, muchas gracias. Bueno, tenemos el tipo booleano, que es el lógico, que es un tipo simple y también es muy ordinal. El booleano, como la palabra lo dice, va a manejar siempre dos estados, cierto o falso, blanco o negro, positivo, negativo, o 1 o 0. ¿Listo? Siempre el booleano va a tener dos posibles valores. Bueno, no va a tener 2,5, 3, 4, 6, no. Solamente va a tener dos valores, dos condicionales. ¿Se acuerdan que nosotros mirábamos en algoritmos el triangulito, que era el rombito, perdón, que tenía dos condicionales, adentro una condición y en una punta tenía el sí y en la otra punta tenía el no. Si da sí, hacemos esto. Si da no, hacemos esto. Eso es lo que significa un tipo booleano lógico. Bueno, sirve para chequear variables. Obviamente que va a chequear variables. ¿Por qué? Porque si yo le coloco si A es mayor o igual que 1, ¿sí?
ejecute esto. Entonces, él va a revisar si A en realidad es mayor o igual que 1. Si no, A no es mayor que o igual que 1. Entonces, él también tiene que chequear esa variable. En otras palabras, el tipo booleano va a chequear lo positivo y lo negativo. Las variables en los dos posibles valores. ¿Listo? Ok. Listo, ahí tenemos los ejemplos. Si no, cierto, falso, funciona o no. ¿Sí? On, off, y así sucesivamente. Bueno. Un momento, por favor. Tenemos que tener conocimiento de lo que es cómo se maneja una memoria dentro de un computador y dentro de un algoritmo. ¿Qué capacidad tiene un programa para poder almacenar los tipos de datos que yo les estaba comentando? Pues sí, los tipos de datos integer, enteros, booleanos, string, carácter, etcétera, etcétera, tienen un espacio de almacenamiento dentro del algoritmo, ¿sí? Es por eso que el algoritmo me va a decir a mí que tiene un espacio límite de almacenamiento. Existen programas, ¿sí?, que a veces desde un principio me están diciendo a mí, me van a comentar a mí que solamente tiene capacidad de memoria de tanto espacio. ¿Listo? Si yo sobrepaso ese límite, pues obviamente el computador o el lenguaje de programación no va a poder compilar y no va a poder ejecutar tranquilamente el programa que yo acabo de realizar. Es por eso que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, los espacios de almacenamiento que existen dentro de un algoritmo. Bueno, tenemos lo que se conoce como el bit, B-I-T, B-I-T. ¿Listo? ¿Qué significa? Binary, digit, es una expresión inglesa que significa dígito binario y que da lugar al término bit. Bueno, en otras palabras, este bit es la unidad más pequeña de información, ¿sí? Obviamente forma parte del sistema binario. ¿Listo? O sea que solamente maneja dos estados, 0 y 1. ¿Listo? El sistema binario apela a solo dos estados. El bit, por lo tanto, puede representar a uno de estos dos valores, 0 o 1. Ese es el bit. ¿Listo? El tamaño del byte, que proviene del inglés byte, que significa mordisco, ¿sí? Este significa que el byte es una unidad de información formada por una seguidilla de bits adyacente. Esto significa que señala que byte es sinónimo de octeto, una unidad de información de 8 pequeños bits, ¿sí? O sea que un byte está formado por 8 bits. ¿Listo? Pero ¿qué es un campo dentro de un algoritmo? El campo es un espacio de almacenamiento para un dato en particular. ¿Listo? Esto se puede referir a las bases de datos, ¿sí?, o también en nuestras hojas de cálculo. Cuando nosotros cambiamos de casillita, estamos hablando que tenemos un campo que en una misma unidad de almacenamiento de información. En otras palabras, esa celda dentro de Microsoft Excel es un registro que está compuesto por uno o más campos. ¿Listo? Bueno, también lo podemos ver dentro de la programación orientada a objetos. El campo es el dato encapsulado dentro de una clase o dentro de un objeto. ¿Listo? Pongamos el ejemplo de clase de una casa. ¿Listo? Tengo una clase determinada que se llama casa. ¿Y cuáles son los atributos de esta casa?
En otras palabras, ¿cuáles son las características de esta casa? Grande, pequeña, ¿sí? Tamaño, ajá, puede ser color, Color, puede ser estructura tipo de también, casa, tipo de apartamento, edificio, bueno, casa, el estas material. cosas, ¿listo? Materiales son características. Entonces, ¿qué Vaya. significa? Que el nombre casa es un campo, es un espacio de memoria. ¿Y qué son los atributos? ¿Qué son las características? También es un espacio, una celda, ¿sí? Que ocupará un espacio dentro de la programación. ¿Listo? Porque no pueden quedar volando las características, ¿verdad? Entonces, el campo mayor, que es lo que denominamos casa, el nombre de la casa, ¿sí? Dentro de ese campo tiene un espacio de almacenamiento. Y dentro de esos espacios de almacenamiento vamos a posicionar los atributos o características de las clases. ¿Listo? Registro. ¿Sí? Un registro es un conjunto de campos que contiene los datos. ¿Qué significa? Que el registro va a ser mucho más grande que los campos. Va a tener mucho más almacenamiento que un campo. ¿Listo? Un registro de sistema viene a ser más o menos como una base de datos que tiene el fin de almacenar, ¿sí?, organizadamente la información. Dice que cada registro representa un ítem o un elemento que se encuentra en una tabla, hoja o base. Bueno, entonces, si estamos diciendo que quién es más grande entre campo y registro, el más grande de almacenamiento es el registro. Este término ya lo vimos en la clase anterior, que es lo que se denomina base de datos. Pues la base de datos es un programa, es un lenguaje también que nos va a permitir organizar, almacenar información pequeña, grande, mediana o gigante. ¿Listo? Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. ¿Sí? La base de datos está en forma digital, siendo este un componente electrónico. ¿Sí? Sí, existe a la vez, en este momento hasta ahora, creía que existen empresas donde no han sistematizado la información y no la han focalizado digitalmente. ¿Sí? Utilizan base de datos por medio de escritos físicos, ¿sí?, exponiendo de esta manera la seguridad de la empresa. ¿Sí? En caso de que exista un incendio, lo primero que se va es el papel. ¿Sí? En caso de que llegue el computador a quemarse, ¿sí?, pues obviamente esta información va a quedar y lo alcanzamos a rescatar, podríamos tener la opción, ¿sí?, de encontrar y recuperar la información que dejamos guardada digitalmente dentro de nuestro computador. Y si se daña por completo nuestro computador, ¿a quién acudimos? ¿Cómo rescataría yo esa información digital? Si se me dañaron los papeles, se me dañó el computador, ¿a qué herramienta acudiría para rescatar esa base de datos? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? No sé. Podrían acudir a los correos electrónicos, a las nubes, ¿sí o no? Esa base de datos tiene que tener una copia de seguridad para poderla subir, ¿sí?, y que se quede en la red. La red no se la puede quemar, ¿verdad? Se daña la infraestructura, se daña el cableado, se daña el computador, se daña el servidor, ¿sí? Pero si nosotros hicimos bien el proceso y guardamos la base de datos en la nube, ¿sí?, en un espacio de almacenamiento en la red de internet, ¿sí?, nuestra base de datos podrá estar tranquilamente recuperada. ¿Listo? Bueno. Tenemos que nosotros saber también qué es una interfaz de usuario, ¿sí? Pero en el ambiente de hardware, ¿sí? Porque también tenemos que tener conocimiento
de que existen interfaces de usuario también en la parte de software. Bueno, vamos a ver qué es la interfaz de usuario en el aspecto de hardware. La interfaz de usuario, denominada UI, es el conjunto de los controles y canales sensoriales mediante los cuales un usuario puede comunicarse con una máquina. ¿Sí? Si la máquina no puede comunicarse y nosotros no le podemos interpretar a la máquina qué es lo que nosotros queremos que haga el programa, no va a haber una comunicación entre máquina y usuario. ¿Listo? Entonces, la interfaz de usuario tiene que ser clara y precisa. Bueno, entonces, tenemos ejemplo, la interfaz del usuario, una computadora, una pantalla, un teclado y bocina. ¿Sí? ¿Por qué? Dicen, porque la utilidad de todas ellas es hacer que entre o salga información del equipo. ¿Listo? Entonces, si existe esa comunicación que yo les digo, le digo, señor computador, necesito que me guarde esta información. ¿Qué estoy haciendo? Ingresando datos al computador para que éste me los guarde. Le digo, señor computador, necesito que esos datos que yo ingresé por medio del teclado, por medio de su computador, por medio de su hardware, necesito que por favor me los muestre en su pantalla. ¿Listo? Entonces el hardware sería la pantalla. Señor computador, utilizo también el teclado. También es hardware, medio de comunicación físico que tenemos para poder ingresar información o que también esta salga información de nuestros equipos. ¿Listo? Bueno, dice que la interfaz de usuario por medio del hardware debe de tener un alto grado de usabilidad, tiene que ser recursivo, ¿sí? Darme a mí los medios para yo poderlo usar y por ser amigable e intuitiva, ¿sí? Si a mí se me presenta un computador que ni siquiera tiene una pantalla, que no tiene un teclado, ¿sí? Pero que tiene simplemente unas flechitas para poder escribir, solamente, imagínense una flechita solamente para poder escribir, ¿cuánto nos demoraríamos? ¿Listo? Entonces, este aspecto de hardware tiene que ser amigable, ser usable, ¿sí? Y ser muy intuitivo para el ser humano. Bueno, ¿qué es la interfaz de usuario de software? A diferencia del hardware. Software ya es la parte interna de nuestras máquinas, destinada a entregar información acerca de los procesos y herramientas de control, a través de lo que el usuario observa habitualmente en la pantalla. ¿Listo? Ejemplo, tenemos los famosos menús. ¿Cuáles serían los menús? Cuando sale, por ejemplo, un menú de ventana. Usted se va al archivo, le dan clic en archivo y me va a desplegar, ¿sí? Muchas opciones más. Por ejemplo, archivo, guardar, guardar como, abrir archivo, ¿sí? Importar archivo, imprimir y salir. Eso es un menú que le da la opción al usuario para poder escoger la opción que él desea que ejecutar. Bueno, programas. Tenemos muchísimos programas, muchísimas aplicaciones. Programas, por ejemplo, como Excel, Paint, ¿sí? Reproductor de música, cuentas de usuario. Cuentas de usuario me dice ingrese su nombre, ingrese su usuario, ¿sí? Y en la otra casilla, en el otro botón, por favor ingrese la contraseña y dé clic en aceptar. O si no, dé clic en cancelar. ¿Sí? Esa es una interfaz. Y las famosas ventanas emergentes. ¿Quién me puede decir de aquí un ejemplo de una ventana emergente? Una ventana emergente. ¿Cuál sería una ventana emergente dentro de un programa? ¿Mm? ¿De dónde proviene la palabra emergente? A ver,
Ahorita, pues, un ejemplo sería en el Android 10, que tiene ventana emergente. El Samsung tiene ventana Pero, emergente. pero ¿cómo sale esa ventana emergente en esa aplicación que me dices? Profe, la Como ventana minimizar, si me entiendo, o sea, es como, a ver, ¿cómo le digo? son Como, como anuncios de las aplicaciones, ¿no, profe? Digamos un ejemplo, como cuando uno va entrando digamos, al Virtual DJ, sale una ventana emergente que pide como un registro, que uno se registre. Es una ventana emergente. Ya, las ventanas emergentes, muy bien. Las ventanas emergentes vienen de la palabra emergencia. Por ejemplo, si yo ejecuté un comando que no era correcto, él me va a decir, o por ejemplo, metí la contraseña de un usuario que no era, me va a salir emergentemente una ventana más pequeñita donde me dice, el usuario que usted ingresó es incorrecto. es suave. Ah. En el celular también, pues, cuando le llega el mensaje a WhatsApp, ventana emergente. Si pone Android 10, actualización nueva. Eso, también es. Ya, cuando hace referencia a una ventana emergente cuando es algo urgente, cuando es algo de advertencia, cuando es un mensaje de alerta. Ojo, tienes un virus, va a exponer tu computador. ¿Seguro que quieres continuar? ¿No les ha salido a ustedes en sus computadores? Eso es una pantalla emergente, una ventana emergente. ¿Listo? Que me advierte, que le advierta al usuario en estilo de alerta, ¿sí? Para advertir que lo que estamos haciendo está incorrecto. ¿Listo? Emergente, emergencia. ¿Listo? Va, profe, una preguntita. ¿Sí? Así, ¿no? Y ese clip que era antes en el Windows 98, ¿qué era? ¿Emergente también o qué era eso? ¿Cuál clip? Bueno, en el Windows 98 un muñequito, ¿se acuerda? Que salía como que necesitas ayuda y todo. ¿Ese qué era? Ah, ya. Ese se denomina asistente de ayuda. Ese es un Ujú. asistente. Ah, ya, ya. Sí, pero él no salía, cuando tú ibas a cometer un error con una acción indebida, él no salía. Ese asistente simplemente me ayudaba a realizar los procesos, Ah, ¿sí? ya, ya. Para que yo pueda eh, desempeñarlo de una manera correcta. Me enseñaba qué tanto tenía el Word, por ejemplo, los programas, y así sucesivamente. Ese no era una ventana emergente. Una ventana, ¿cómo está compuesta una ventana? ¿Cómo diferenciamos qué es una ventana? Una Porque ventana tiene que tener la rayita de minimizar, es. el cuadrito de maximizar y la X. Si la Ah, sí. ventana, Ah, si sí. la, si la ventana no tiene esas tres herramientas de minimizar, maximizar y cerrar, no es una ventana. ¿Sí? Entonces, Mire, tenemos que empezar a distinguir. envié una foto así, ¿no? Bien, así es la ventana emergente. Sí, aquí. Ajá, ¿listo? Ok. Bueno, tipos de interfaz según la construcción. Bueno, pueden existir hardware y también pueden existir software, eso ya sabemos, ¿sí? Interfaces de hardware. Se trata de un conjunto de controles o dispositivos que permiten que el usuario intercambie datos con la máquina, ya sea introduciéndolos, pulsadores, botones, teclas, reguladores, palancas, manivelas, perillas, o también nosotros lo podemos absorber o leer por medio de la pantalla, ¿sí? Marcadores, instrumentos, medidores. Bueno, eso por medio del hardware. Y si ya estamos hablando de la construcción del software, por medio de interfaces de software, que son los programas o parte de ellos que permiten expresar nuestros deseos al ordenador o visualizar su respuesta. Lo que nosotros queramos que haga el software, tenemos que ejecutar. Bueno, existe interfaz de lenguaje natural, ¿sí? Que permite la comunicación entre lenguajes entre humanos y máquinas, ¿sí?
donde los verbos, frases o cláusulas actúan como controles de la interfaz de usuario. ¿Sí? Simplemente es un lenguaje natural entre humano y máquina. ¿Cuál es el lenguaje entre humano y máquina? Chicos, ¿cuál es el lenguaje entre humano y máquina? Este ya lo hemos visto. ¿Cómo me comunico con la máquina? ¿Cómo hacemos que la máquina se comunique y entienda lo que nosotros le queremos dar a entender? Binario, código binario no era 001, ¿eso? ¿O no? Exactamente, el código binario, entre ceros y 1. Ok, interfaz de preguntas y respuestas. Es una interfaz de pregunta y respuesta. La computadora despliega en pantalla una pregunta para el usuario donde éste introduce una respuesta. ¿Sí? ¿Es usted soltero? Seleccione sí o no. ¿Listo? Obviamente la computadora después actúa dando una respuesta dentro de una aplicación. Si yo le doy soltero sí, ¿sí? Él automáticamente va a guardar en un espacio de memoria la respuesta que le corresponde a Lorena Montenegro. Es así, de esta manera, que la base de datos va incrementando y se va guardando dentro de esta aplicación y dentro de esta interfaz de usuario. ¿Listo? Interfaz de menús, que nosotros ya habíamos visto, proporciona al usuario una lista en pantalla de las selecciones disponibles. Los menús que existen puede ser con números, cartas, palabras claves. Los menús se pueden ocultar hasta que el usuario desee verlos o desee usarlos. ¿Listo? Diferentes tipos de menús. Tenemos la interfaz de formularios, que consiste de formularios de pantalla que se basan en la web, que despliegan campos que contienen datos o parámetros que necesitan ser comunicados al usuario. ¿Sí? Pues obviamente también existen programas donde nos dice, llene por favor este formulario. ¿Listo? Al seleccionar la pregunta o al seleccionar la respuesta, dele siguiente para la siguiente pregunta. Eso es un formulario. ¿Sí? Interfaz de lenguajes de comandos. Permite al usuario controlar la aplicación con una serie de pulsaciones de teclado, comandos o frases o alguna secuencia de estos tres métodos. El lenguaje de comandos permite al usuario mayor flexibilidad y control. ¿Listo? Lenguaje de comandos. Esto es en el caso de que nosotros, puede ser que nosotros no tengamos programado el lenguaje en castellano, ¿sí? De una aplicación y él solamente me va a recibir en inglés, ¿sí? Nosotros tenemos que tener la flexibilidad y el control de poder ingresar a la herramienta y cambiarle el idioma al programa. ¿Listo? De esta manera podemos nosotros controlar de mayor eficientemente los lenguajes de comandos para cada lenguaje. ¿Listo? Las instrucciones del lenguaje para cada. Interfaz gráfica de usuario, ustedes ya la conocen, es la relación entre humano y computadora. Cuando existen dos sistemas que se deben comunicar entre ellos, la interfaz será el mecanismo, el entorno o la herramienta que haga posible dicha comunicación. ¿Sí? Es por eso la importancia de aquí que la interfaz gráfica, la UI, ¿sí? Tiene que ser, como les digo, apta para que el usuario y el humano, ¿sí? Lo pueda entender y sea atractiva para sus ojos, ¿sí? Y para que tenga buena manipulación de este lenguaje, ¿sí? Es por eso que la interfaz gráfica del DOS, ¿quién me puede decir cómo es la interfaz gráfica del DOS? Del sistema operativo. Simplemente es una pantalla negra con letras blancas o letras verdes. ¿Existe una buena interfaz gráfica ahí? No, ¿verdad? Es un poco compleja, ¿no? Es difícil porque tenemos que, en esa pantalla negra, ¿sí? Tenemos que colocar las instrucciones o los comandos que queramos nosotros hacer en los directorios, borrar, y si nos equivocamos, ¿sí? Pueden ejecutarse acciones que pueden llegar a dañar nuestro ordenador. Entonces, la interfaz gráfica del DOS, del sistema operativo, es un poco compleja.
no hay interfaz gráfica. Existe interfaz gráfica cuando yo ingreso, por ejemplo, a Windows y me dice, ¿desea ingresar como usuario o como invitado? Al dar clic en usuario, por favor ingrese su contraseña, su usuario y contraseña. Dele aceptar o dele cancelar o dele apagar, reiniciar o hibernar el computador. Eso es una interfaz gráfica. Bueno. Validaciones de transacción de entrada. Dentro de este proceso de transacciones de entrada, esta validación se realiza por software. Este tipo de validación puede prevenir los siguientes problemas. Si yo valido un programa o un algoritmo, ¿sí? Voy a prevenir enviar datos incorrectos, ¿sí? El sistema debe validar que los datos que se ingresan son los correctos. Si él me pide ingrese un entero y yo vengo y le coloco 1.58500, ¿sí? Y le estoy metiendo un booleano o verdadero o falso, pues él automáticamente va a decir, ojo, aquí estás declarando mal la variable, ¿sí? Enviar, por favor, ingresar el dato correcto. Bueno, envío de datos por personas no autorizadas. El sistema debe verificar que los datos ingresados, dicen, y que se envían son para personas autorizadas. De igual forma, el sistema debe invalidar las transacciones cuando los datos han sido ingresados por personas no autorizadas. ¿Sí? Es lo que nos sucede con nuestros celulares. Pues sí, todo celular, que diría, ¿no? Todo celular hasta ahora, con esta tecnología que manejamos, todo celular tiene un software de seguridad de código. ¿En dónde? Por ejemplo, el mío. No es Android, sino Apple. Esta aplicación de Apple está configurada de esta manera. Si usted mete la huella, ¿sí? Ingresa directamente. Pero resulta que esa huella al día de hoy me manché el dedo o ya se me desgastó la huellita y no me la reconoce el computador, no me la reconoce el celular. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el segundo paso? No, si no reconoce la huella, yo por nada del mundo voy a abrir puertas al celular. ¿Listo? Entonces, la segunda opción es, se despliega una ventana, ¿sí? Donde me dice, si no ingresa con la huella, por favor, ingrese su código de seguridad. Su código de seguridad que consta de 6 dígitos. Entonces yo vengo, se me despliega el panel del teclado y empiezo a colocar la clave del código que yo le suministré en un comienzo, ¿sí? Antes de empezar a utilizar el celular. Entonces coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si es el código, perfectamente ingresa. Pero si no es el código, yo me olvidé del código y vuelvo y coloco primer intento 6, segundo intento 1, 2, 3, 4, 5, 7, tampoco es, ¿sí? La tercera vez vuelvo e intento y no es el código. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con el iPhone? Sucede que el iPhone me muestra una ventana emergente. Me muestra una ventana emergente donde me dice, qué pena contigo, realizaste el proceso de huella, realizaste el proceso de código con 3 veces, con 3 intentos y no lograste ingresar. Es por eso que tu celular se quedará bloqueado por lo menos 3 minutos. ¿Listo? Esto es lo que hace, entonces no autoriza este programa de seguridad, no va a autorizar al usuario, al propietario del celular, para que pueda ingresar a sus herramientas, ingresar a sus aplicaciones y al uso de este celular. ¿Listo? Entonces, no permite el ingreso a personas no autorizadas. Ejecución de una acción inaceptable. Otro error que invalida las transacciones de entrada es que el sistema realice una función inaceptable.
En este caso, no se debe permitir la creación de archivos ya existentes, ¿sí? Es lo que nos sucede a nosotros cuando guardamos un archivo, por ejemplo, de Word con la palabra Lorena, archivo, guardar como, le guardamos como Lorena, ¿sí? Vuelvo y abro otro archivo y lo quiero guardar y yo me olvidé y le coloqué otra vez archivo, guardar, Lorena. ¿Qué mensaje me sale? Chicos, ¿qué mensaje me sale? ¿Qué mensaje de alerta me sale? ¿Ah? Chicos. A ver, quiero que ver. Bueno, como ya no quieren hablar, entonces vamos a empezar. Voy a comenzar a preguntarles a cada uno, ¿sí? Y a calificar el seguimiento para cada uno de ustedes. Bueno, recuerdan que yo les dije que teníamos que estar pendientes sobre la participación en clase. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a preguntar. Bueno, Daniel Felipe, te voy a calificar tu participación y seguimiento con esta pregunta. Daniel, ¿estás? Sí, profe. Listo, Daniel. Le preguntaba, ¿qué error o qué ventana o qué mensaje me sale cuando yo grabo con el mismo nombre un archivo? Sale que el archivo ya el nombrado ya existe. Aló, no te escuchamos nada, se te intercortó muchísimo. Pues cada vez que existe otro programa con el mismo nombre, dice que si desea reemplazarlo Ajá. o pues solo se puede reemplazar porque ya existe el programa. Exactamente. Eso es una ventana, ¿sí? Informativa, donde me va a decir, ¿desea reemplazar el archivo? ¿Desea reemplazar el archivo o simplemente cambiar el nombre? Ojo, ¿sí? Entonces, esto es lo que me muestra en las transacciones de entrada. Ejecución de una acción inaceptable, ¿sí? ¿Qué otra ejecución inaceptable no puedo hacer al guardar un archivo? Colocar códigos, por ejemplo, Lorena, numeral, raya, arroba, ¿sí? Asterisco, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo guardo el nombre de un archivo con símbolos, ¿qué mensaje me sale? A ver, ¿a quién le pregunto? Edwin Daza. Edwin Daza. Sí, profe. ¿Qué mensaje me sale cuando yo guardo un archivo, ¿sí? con caracteres simbólicos? Por ejemplo, el numeral, el porcentaje, el de moneda. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué mensaje me sale cuando yo guardo un archivo con esos símbolos? Pues yo diría que sale un mensaje que dice que no se puede guardar con símbolos porque tienen que ser números o letras. Exactamente. ¿Sí? Ok. O cuando yo vengo, gracias Edwin, o qué pasa, Elkin Andrés, cuando yo vengo y guardo un archivo, ¿sí? Con espacio. Vengo y coloco Lorena, espacio, barra espaciadora, Montenegro. ¿Qué me sale, Elkin? Elkin. Elkin. Bueno, Elkin, entonces, cero en seguimiento. Vamos con Daniel, Edwin. Listo, Nicolás se me ha participado, Ronald también me ha participado. Vamos con Jan Hader, que nunca me habla, parece que nos deja aquí conectados y se va a desayunar. Jan Hader. Profe. Jan Hader.
Profe, Dime, Ronald. el que me dice que está reconectando, que el internet se le había caído. Ok, bueno, gracias, Ronald. Bueno, vamos con John Bolaños. John Bolaños. Sí, profe. ¿Qué más, John? ¿Qué pasa cuando yo guardo un archivo con espacio barra espaciadora y coloco Lorena, espacio, Montenegro? ¿Me permite guardar el archivo o qué ventana informativa o emergente me sale? John. Si lo permite guardar. ¿Con espacio? Antes del espacio, primero un espacio, ¿no? Ajá. ¿Qué crees? ¿Sale o no sale error o cláusula? ¿Mm? Yo creo. Pues el primer espacio no lo coge. ¿Lo coge? No. O sea, creo que queda el archivo como si no tuviera espacio. Listo, ok. Bueno, pues chicos, no sucede nada. ¿Listo? Anteriormente, gracias John, anteriormente Windows no tenía realizada la validación para hacer lo que lo que ahora nosotros podemos hacer. Anteriormente, para guardar un archivo, nosotros teníamos que quitarle los espacios y reemplazar el carácter del espacio por el shift, por un guión en el piso o por un guión. En otras palabras, la cadena de caracteres no podía ser cortada. No podíamos colocar Lorena, espacio, ahí se corta la cadena, Montenegro. Al darle Enter, antes, con las versiones anteriores a Windows, me salía una ventana emergente diciéndome, no puede guardar, ¿sí?, con este archivo, con este nombre, este archivo, debido a que está cortando la cadena de caracteres. Ahora, con este Windows 7, o bueno, la evolución de los demás Windows, nos permite guardar con espacio normalmente. Así que no me va a salir ninguna información de invalidación, ¿sí?, de problemas en ejecución inaceptables. Perfecto. Bueno, chicos, a ver, no estoy compartiendo pantalla. El día de hoy vamos a sacar, entre los que estamos aquí, vamos a sacar la nota número 4, ¿sí? Este va a ser un quiz virtual, ¿sí? Un quiz virtual de lo que acabé de sustentar. Es un quiz muy pequeñito, es muy práctico también, donde va a hablar sobre los bits y los bytes que tiene cada palabra, ¿sí? El nivel de almacenamiento que estos deben de tener para que estos sean ejecutados. Son 3 preguntitas muy pequeñitas, muy rápidas, ¿sí? Que si me prestaron atención, pues tranquilamente ustedes lo van a ejecutar. Dice, la primera pregunta, ¿cuántos bits se requiere para representar la palabra algoritmos? ¿Cuántos bytes y cuántos bits hay en la palabra alumno? 3. ¿Cuántos bits y cuántos bytes hay en la palabra hipermercado? ¿Sí? Tiempo estimado para este pequeño quiz, fácil quiz, es de 15 minutos, ¿sí? Obviamente ya pues el tiempo lo voy a tomar acá con cronómetro, para que no sea un tiempo menos o un tiempo mayor, que no sobrepasemos este límite. Ya cuando suene la alarma en mi celular, que son de 15 minuticos, voy a empezarles a realizar una pregunta a cada uno de los participantes, ¿sí? Puede ser de la respuesta o puede ser simplemente
de lo que yo hablé ahora en tutoría. ¿Listo, chicos? ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta sobre esta nota 4? Tómenle, por favor, una foto. A ver, yo lo mando por acá. Les voy a mandar por... voy a mandar por aquí. Listo. Al grupito de WhatsApp les acabo de enviar la nota 4, que sería el quiz virtual. ¿Listo? Entonces, ¿les quedó claro cómo vamos a hacer el quiz, chicos? Daniel, Edwin, Elkin, John, Nicolás, Ronald. ¿Sí? Sí, pro. Sí, profe. Ah, bueno, muchas gracias por contestar, muchachos. Entonces, 15 minuticos que comienzan desde, a ver, alarma, cronómetro, temporizador. Vamos a poner 15 minuticos. Listo. Y comienza desde ahorita, por favor. Se pueden ayudar entre ustedes. No hay ningún problema. Se pueden colaborar pues para que ustedes puedan realizar el quiz y lo puedan solucionar.
7 minutos, chicos, para finalizar. Tres minutos, chicos.
Listo, chicos. Bueno, se acabó el tiempo. Vamos por acá. Hemos visto. Bueno, entonces, ¿cómo voy a hacer las preguntas? Voy a escoger, obviamente, del listado de los participantes aquí. Les voy a formular la pregunta. Y una vez que que yo les formule la pregunta, pues tienen un tiempo estimado, 4 segundos en contestar, ¿sí? Para que me den su respuesta. Yo no les voy a decir si están bien, si están mal, ¿listo? Sino que al finalizar el quiz para cada uno, al finalizar la pregunta para cada uno de ustedes, pues yo simplemente voy a hacer una retroalimentación general sobre las preguntas que les formulé a cada uno de ustedes, ¿sí? Obviamente la nota, pues ustedes mismos la concluirán que sacaron, dándoles después yo una nota final de esto. ¿Listo? ¿Les quedó claro, chicos? Ah, bueno. Listo, perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Primero, vamos con Ronald. Ronald. Listo. Que esté. Preparado. Entonces, la primera pregunta. ¿Cuántos bytes tiene la palabra alumno? ¿Cuántos bytes tiene la palabra alumno? No te escuchamos, Ronald. 6. ¿Cuántos bytes tiene la palabra alumno? Ronald, hay mucha interferencia. Si gustas, me puedes escribir por acá. Ah, listo, ya me... Perfecto. Listo, ok, muchas gracias, Ronald. Listo. Sigamos con... A ver. Sigamos con Nicolás. Gracias, Ronald. Nicolás. Sí, profe, vele. Listo, Nico. Entonces, ¿cuántos bits, no bytes, cuántos bits tiene la palabra alumno? ¿Cuántos bits tiene la palabra alumno? ¿Cuántos bits dice? Bits. B-I-T-S. Ya, alumno. Creo bits. 48. Bits, ¿no? B-I-T-S, ¿no? Ajá. Y 48. Profe, Listo. Ok, gracias, Nico. Bueno, profe. Profe, Dime, Alexis. ¿será que me puede preguntar, profe, que me mandaron un mandado y antes que me toque irme? Ah, listo. Vamos con Alexis, no te preocupes. Bueno, Alexis, a ver, dice. sí, reciente con esto. ¿Cuántos bits tiene ¿Bits? la palabra bits, B-I-T-S, tiene Sí. la palabra hipermercado? Ya. 96. ¿Cuántos bits tiene la palabra hipermercado? ¿Cuántas? 96. 96. Ok, listo, gracias, Alexis. Dice, profe. Ya vengo un momentico, no me muero. Tranquilo. Bueno, listo. Vamos con Daniel Rubio. Listo. ¿Cuántos bytes tiene la palabra hipermercado? Bytes. B-Y-T-E-S. B-Y-T-E-S.
12 bytes. 12 bytes. Ok, Daniel, muchas gracias. Listo. Vamos con Edwin Daza. Sí, profe. Edwin Daza. Listo, Edwin. Vamos con la pregunta. ¿Cuántos bits tiene la palabra alumno? 6. Ah, no. Alumno, Ajá. Bits. 5. Ah, no, no. 6. 6 tiene. Bits. B-I-T-S. Ah, bits. B-I-T-S. Ajá, bits. No Ah, bytes. 48. Bits 48. Gracias. Vamos con Elkin Andrés. Sí, señora. Por ejemplo, para mañana, cobertura de Dígame, noviembre, ¿me escucha? Sí. Ah, ok. Elkin. ¿Cuántos bits y cuántos bytes tiene la palabra hipermercado? ¿Cuántos bits y cuántos bytes tiene la palabra hipermercado? Hipermercado tiene 12 bytes y 96 bits. Elkin, muchas gracias. Vale, pues. Jan Hader. Ahí vemos si Jan Hader está con nosotros para el quiz. Último llamado. Vamos con John Bolaños. ¿Ya participó? No, ¿no? John Bolaños. Sí, profe. Listo, John. ¿Cuántos bits y cuántos bytes tiene la palabra algoritmos? ¿Cuántos bits y cuántos bytes tiene la palabra algoritmos? Tiene 10 bits, no, 10 bytes y 80 bits. Listo, John, muchas gracias. Gracias, hagamos por acá. Listo. Alexis ya, Daniel ya, Edwin Daza ya, Elkin Andrés también, Jan Hader también, John Bolaños, Nicolás y Ronald. ¿Listo? ¿Falta alguien en la lista? No, ¿no? No, no, chicos, están todos. Ok. Listo, perfecto. Bueno, era simplemente, voy a compartir pantalla. Acá, acá. Listo. Por favor, micrófonos. Gracias. Bueno, era simplemente una conversión, una multiplicación muy sencilla de la diferencia entre bits y bytes. ¿Sí? Es simple. 8 bits es equivalente siempre a tener un byte. Es por eso que un byte es equivalente a un carácter. ¿Pero qué es un carácter? Puede ser una letra, puede ser un número y así sucesivamente dentro de una cadena. ¿Listo? Eso es lo que es un byte. Es por eso que una palabra se forma de 8 bits y se la denomina byte. O lo que es lo mismo un carácter como una letra, número o símbolo. Es por eso que si nosotros decimos que la palabra algoritmos tiene 10 caracteres, ¿sí? Es lo mismo que decir que tiene 10 bytes, ¿sí? 10 bytes. Si nosotros queremos sacar los bits, simplemente tenemos que multiplicar. Por favor, los micrófonos, ¿quién tiene activado el micrófono? Que lo apague, porfa. Gracias. Entonces, si la palabra algoritmo tiene 10 caracteres, hacemos referencia a que estamos hablando que tiene 10 bytes, ¿sí? Pero si quiero averiguar cuántos bits tiene, simplemente tengo que multiplicar 10 por 8.
10 por 8 da un valor de 80 bits. ¿Listo? Lo que la palabra en cuestión se debe multiplicar la cantidad de bits, de bytes, por 8 para conocer los cuántos bits está conformada esta palabra. Entonces, las personas que contestaron que tiene 10 bytes y 80 bits están en lo correcto. ¿Listo? Bueno. Y lo mismo con los demás. ¿Sí? Por lo tanto, alumno tiene 6 letras, entonces son 6 bytes. Y para averiguar la cantidad de bits, simplemente tengo que multiplicarlo. 6 por 8, que sería 48 bits. ¿Listo? Perfecto. Y por último, la palabra hipermercado, que tiene 12 letras, tendría 12 bytes, ¿sí? Y para sacar el valor de bits, tengo que multiplicarlo por 8. 12 por 8, 96 bits. ¿Listo? Bueno, los felicito, creo que la mayoría, todos sacaron buena nota. Es una conversión muy sencilla, una conversión que sí tenemos que tenerla en cuenta para las, pues para las materias que vamos a seguir teniendo, si Dios quiere, en el siguiente ciclo, ¿sí? Mirar el espacio de almacenamiento dentro de un vector, dentro de una matriz, dentro de una estructura, ¿sí? De secuencia y también ciclos repetitivos, porque sí, los ciclos repetitivos, como yo les comentaba, así como tienen una variable límite, también tiene un almacenamiento límite. ¿Listo? Es por eso que los bits y los bytes van a ser nuestra mano derecha dentro del almacenamiento de los vectores, matrices y arrays. ¿Listo? Bueno, muchachos, notas. A ver, nota. Alexis Guerrero 5, Daniel Felipe Rubio 5, Edwin Alexander Daza 5, Elkin Andrés Martínez 5, John Sebastián Bolaño 5, Yanjade Cortés Castillo 0, Juan Diego Rosero Urbano 0, Kevin Nicolás Belalcázar 5, Kevin Steven Alboreda Ruiz. ¿Kevin Steven estuvo? No. A ver, Kevin Steven no está. Kevin Steven Alboreda 0, Ronald Ferney 5, Jorge Gabriel Insuasti 0 y Anderson Fernando Conde 0. ¿Listo? Bueno, chicos, ya finalizando pues esta tutoría, me sobra decirles que por favor se preparen para el examen final, ¿sí? Un examen final que ya vendría a ser nuestra nota número 6, ¿sí? La nota número 5, muchachos, la nota número 5 es la nota de seguimiento, de participación del estudiante dentro de todas las tutorías, ¿sí? Lamentablemente, pues las personas que han tenido problemas de conexión y ha sido muy reiterativo, ¿sí? Siempre con la misma situación, que se conectan y nos dejan acá a todos como si estuvieran conectados, pero en realidad no han participado, pues sencillamente no voy a darles una nota de participación. ¿Listo? Entonces, me falta por calificarles la nota número 3, todavía en plataforma, que fue el último trabajo que se les dejó. ¿Listo? Y ya para la próxima clase que tendríamos a sacar el examen final, que es la nota número 6. Estudien, por favor, la parte de la teoría. Va a ser un examen, como les decía, de selección múltiple y algunos ejercicios muy sencillos de práctica. Bueno, chicos, muchísimas gracias por su tiempo. Pues espero vernos el próximo ciclo en alguna otra materia, pues para seguir complementando las preguntas y los conocimientos que ustedes han ido adquiriendo con los demás profesores y también conmigo. Muchísimas gracias por su puntualidad. Me gustó mucho este grupo porque, como siempre lo he dicho, y ustedes ya los conozco, siempre han sido muy puntuales, muy responsables, siempre han estado pendientes y atentos a adquirir nuevos conocimientos, ¿sí? No son unas personas conformes. Me gustó porque este grupo siempre ha sido muy activo, muy proactivo. Entonces, de eso se trata, de nunca bajar la guardia, no solamente para el COVID, sino también nunca bajar la guardia para adquirir conocimientos. Me despido, un fuerte abrazo. Alexis, Daniel, Edwin, Elkin, Yanjade, John Bolaños, Juan Rosero, Nicolás y Ronald. Que tengan muy buen día
Que se cuiden Bueno. muchísimo y ya nos vemos para el próximo martes. ¿Listo? Listo, Ya. profe. Bueno, profe. Ya nos vemos. Bueno, chao, adiós. Hasta luego. Chao.